Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a dar nuestro cuarto paso en este discipulado que lleva por título Señor de todo. Bueno, empecemos con una oración, ¿les parece? Amén. Padre amado, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tú nos das las energías, Señor, nos das las fuerzas, Señor, para estar en este momento, Señor, escuchando tu palabra, escuchando este discipulado, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo se mueve, Señor, para que nosotros podamos entender y esta palabra guardarla en nuestro corazón. Te pido que bendigas a cada uno, Señor, de lo que está escuchando este discipulado, para reflexionar y meditar en tu palabra, Señor. Bendícenos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, como les decía, este cuarto paso que se llama Señor de todo. Bueno, ¿quién manda en mi vida? ¿Cierto? Porque nosotros no nos mandamos solos. ¿Quién manda en mi vida? Porque alguien pagó el precio por mí. ¿Quién es mi dueño? Bueno, uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es Señor, ¿cierto? Aunque el mundo hoy vive en una rebeldía contra Dios, lamentablemente es así, lo hemos visto. Ustedes encienden la televisión, andan por la calle, solamente una conversación, ¿cierto? Que uno puede escuchar o conversar con otra persona que no crea en el Señor y van a ver el tipo de magnitudes en las que nos estamos enfrentando. Entonces, nosotros tenemos que estar más apercibidos, estar orando mucho, estar dando más testimonio que nunca para poder atraer a esas personas al conocimiento del Señor. Bueno, y bueno, aunque el mundo vive en rebeldía, dice la palabra que un día toda rodilla se doblará y se doblará ante Cristo. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Bueno, ¿qué es lo que dice? Para lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el 9. Ahora el 10. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es el lugar más alto que puede estar un ser humano, postrado a los pies de Cristo, postrado a la cruz del Calvario, postrado en esos pies donde el Señor aplasta al enemigo. Es por eso que las oraciones son poderosas. El Señor escucha, dice la palabra, el Señor inclina su oído al clamor de sus hijos, inclina, o sea, dice, alguien me está llamando, y está así, alguien está clamando, pero no solamente debemos clamar de rodillas cuando estamos en problemas, sino cuando estemos en gozo también, cuando nos esté yendo bien, cuando el Señor nos esté prosperando de distintas formas. En todo momento nuestra humildad tiene que ser la sujeción y la sumisión a nuestro Dios, a nuestro Cristo, ¿cierto? De rodillas, de rodillas. Y bueno, ¿cuál es el derecho que tiene Cristo sobre mi vida? Estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro dueño, ¿cierto? En la cual nosotros debemos doblar rodillas y no solamente dice nosotros, sino que toda rodilla se doblará. O sea, en la segunda venida de Cristo, toda rodilla se va a doblar. Lo malo es que van a estar los que han estado con un corazón sincero y el otro con un corazón que no le queda otra que decir me equivoqué, pero vamos a ver si es de verdad, vamos a ver si es sincero ese arrepentimiento. Se van a gestar muchas situaciones ahí. Bueno, ¿cuál es el derecho que tiene Cristo sobre mi vida? Vamos a Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amados hermanos, una cosa, si ustedes leen nuevamente Filipenses, en el versículo 2, dice, de los que están en los cielos, hay una palabra clave, ¿cierto? Que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y acá en el 16 dice, porque todas las cosas fueron creadas, las que hay en los cielos. Tenemos que entender que donde habita el Señor es el tercer cielo. El primer cielo es donde estamos nosotros. Y el segundo cielo
en la parte espiritual. Es un lugar espiritual, un nexo. No es el limbo, nada de eso. Lamentablemente, en el segundo cielo se mueven los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas. Es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso han escuchado el dicho que nuestra oración tiene que pasar para arriba hasta llegar hasta el cielo, hasta el tercer cielo. ¿Por qué? Porque tiene que pasar unos tiene que pasar unos techos, por decirlo así. Por eso nuestra oración no es que no tenga que no ser de 5 minutos, solamente tiene que ser una oración poderosa, llena del corazón, llena de amor, aunque sea 2-3 minutos. Pasa para el cielo, pasa para el tercer cielo. Ojo, bueno, después vamos a explicarlo el tema de los cielos, que también es bastante importante, pero para que vean que esas pequeñas palabras es la que tenemos que reflexionar y meditar. ¿Ya? Y todo fue creado para Él, todo, absolutamente todo, lo bueno, lo malo. Acá estamos hablando de jerarquías, potestades, principados, no solamente demoníacas, sino que también celestiales. Así que todo ha sido creado para nuestro Señor. ¿Y qué más nosotros? Privilegio divino. Miren, en 2 Corintios 5:15, 2 Corintios, en 2 Corintios 5:15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados hermanos, dice, y por todos murió. Si nos vamos a Juan 3:16, que es lo primero que nosotros debemos aprender, ¿cierto? Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá dice, en el Juan 3:16 dice, más que amó al mundo, o sea, a todos, ¿cierto? Y acá el 5:15 de 2 Corintios dice, y por todos murió. Pero hay una palabra en el libro de Marcos que dice que Él ha venido por muchos. Ahí no dice por todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Ven la importancia de estar leyendo la palabra? Porque Él vino por todos. Él murió por todos, por todo el mundo. Pero ¿por qué en el libro de Marcos dice por muchos? Vino por muchos. Porque Él sabe que no todos lo van a dar testimonio de que Él sea nuestro Señor Jesucristo. Él conoce el corazón de las personas. Y lamentablemente Él murió por todo el mundo. Pero lamentablemente para el ser humano va a venir por muchos, no por todos. Porque no todos lo recibieron. ¿Me entienden la idea? Esas son las pequeñas palabras que tenemos que reflexionar y leer bien cuando estemos leyendo la Santa Escritura. Eso hace la diferencia cuando estamos leyendo, cuando estamos reflexionando, cuando estamos meditando, cuando queremos comprender lo que Dios quiere para con nosotros. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, si yo antes era del mundo y me doy cuenta y confieso que mi Señor Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, y que Dios lo resucitó al tercer día de entre los muertos, como dice la palabra en Romanos, que es la confesión de fe, es la confesión de recibir a Cristo, yo ya no voy a vivir para mí mismo, voy a vivir para aquel que murió por mí, ¿me entienden? O sea, ya no soy, ya no soy un hijo natural, soy un hijo celestial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un maestro y yo soy un discípulo. Y el discípulo aprende todo lo del maestro. Es por eso que Pablo dijo, como dice Pablo, siempre se me olvida. Bueno, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo antes decía, pero Pablo, qué arrogante, ¿cómo vamos a ser imitadores de Pablo como el de Cristo? Por supuesto, porque Pablo fue una persona muy pecadora. ¿En qué sentido? Que asesinaba a los cristianos. Todos saben esa parte cuando él era Saulo, pero él conoció a Cristo y cambió profundamente. Cambió profundamente. Y él empezó a ser Pablo. Imagínense, como dice la palabra, que ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. O sea, mi vida tiene que dar un vuelco tremendo cuando conozco a Cristo. Fíjense, estamos hablando de Pablo.
Acá mismo, 2 Corintios 5:15, Pablo escribió este libro, o sea, esta carta Paulina. Nosotros tenemos que conocer a Cristo. Pablo, cuando era Saulo y conoció a Cristo, Cristo le cambió el nombre, Jesús le cambió el nombre, ahora te vas a llamar Pablo. Y Pablo, acá en la palabra, dice que así como los apóstoles estuvieron 3 años con él se fue 3 años a un monte a vivir solo. Bueno, no especifica solo ermitaño, sino que alejado de todo. ¿Para qué? Porque él dice la palabra, tuvo que aprender a orar, tuvo que aprender a tener comunión con Cristo, tuvo que aprender a amar en esos. Y él tuvo que pasar 3 años alejado para volver renovado en espíritu y en verdad, en corazón, en todo momento. Es por eso que nosotros también cuando conocemos a Cristo tenemos que no alejarnos 3 años, pero sí apartarnos de lo malo, empezar a reflexionar, a meditar en nuestros caminos, como éramos antes o como soy ahora. Cuando me levanto y me lavo la cara en el espejo, ¿en realidad veo el reflejo de Cristo en mi vida? ¿O no? ¿O todavía veo el antiguo yo? Obviamente es un proceso, es un proceso. Miren lo que dice en el libro de Hechos, que me gusta mucho esta palabra, y siempre le enseño. 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente sabía que Pedro y Juan eran pescadores. En esos tiempos, ser pescador era la parte que no tenía. Para ir a una escuela de escribas había que tener una parte adinerada, ellos no lo tenían. Eran parte del pueblo, del vulgo, como dice ahí, o sea, eran parte de los marginados, no alcanzaban la pirámide política que tenían en esos tiempos. Y como dice ahí, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, el denuedo, la convicción que tenían, y dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, el pueblo sabía que ellos eran pescadores, que ellos no tenían estudios, que ellos no eran escribas, no eran ni siquiera fariseos, no entraban ni siquiera en la liga media política, o sea, nada, eran del pueblo, eran marginados, eran pobres, ¿cierto? Pero dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Y cómo les podían reconocer? Porque hablaban con denuedo, o sea, con convicción, había testimonio en ellos. Entonces la gente se maravilla y decía, pero si ellos, ¿cómo pueden ser pescadores si no han ido a una escuela de escriba? Ahora poseen palabra, hablan de otra forma, caminan de otra forma, su forma de expresar lo que sale de ellos, que era el Espíritu Santo en ellos, es de otra forma, contagia, atraen. Así tenemos que ser nosotros. Si nosotros decimos ser que nuestro Señor Cristo Jesús es el Señor de todo, el que tiene mi vida, el que murió por mí, tengo que dar reflejo de Él. Y cada paso que doy, tengo que ir con presencia de Dios, como sea, con la palabra, con testimonio. Si soy calladito, no importa, pero mi testimonio tiene que hablar. Tenemos que cuidarnos, tenemos que reflexionar y meditar en esa parte de la palabra. Bien. Veamos Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Muy buena esta palabra. Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, esta es una declaración de amor profunda. Esto es una declaración en la cual uno le hace a nuestro Señor Jesucristo de amor, de testimonio profundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En el libro de Lucas, también en Mateo y en el libro de Marcos sale la misma historia, la misma palabra que Jesús dice. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Amados hermanos, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme, dijo Jesús. Se lo dijo a los apóstoles. No se lo dijo a cualquier persona, se lo dijo a los apóstoles. Y también se lo dijo al pueblo. Amados,
con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, el que quiere en pos de Cristo Jesús, nosotros, primero que nada tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestro yo antiguo. El decir, no, es que yo soy así. No, nosotros no somos así ahora. Nosotros tenemos una vida nueva, ¿cierto? El viejo hombre ya se fue. Ahora somos una nueva criatura en Cristo. Hay que negarse a nosotros mismos los deseos de la carne. Ahora tenemos que ser como Cristo Jesús, ¿cierto? Muchas veces me quiero discutir en la parte familiar, en la parte laboral, pero somos distintos. Tenemos que empezar a controlarnos, tenemos que empezar a menguar nuestro yo para que Él crezca. Y uno puede decir, pero pastor, ¿cómo si yo trato de controlarme? Bueno, ¿por qué no has podido? Porque falta que Cristo vive en ti. Pero si yo amo a Cristo, sí, pero ¿cuándo menguas tú para que crezca Él? ¿Cuándo has podido decir lo que dijo Pablo? ¿Cierto? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Estamos imitando a Cristo? Cristo fue injustamente llevado a donde Poncio Pilato. Hablaron mal de él, le dijeron mentiras, calumnias, lo golpearon y él callado, no se defendió. Pero pasa algo y nosotros explotamos. No estamos haciendo lo que dice la palabra. Hay que ¿me entienden? Meditar y reflexionar cada punto. ¿Por qué? Porque dice, tome su cruz cada día. O sea, todos los días tenemos que luchar con nuestra carne. Todos los días crucificar nuestra carne. Dice, todos los días y síganme. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, como lo dijimos anteriormente, Él vino por muchos. Ojalá fueran todos, pero muchos. Al final va a venir por muchos, porque no todos van a tomar su cruz, no todos se van a negar a sí mismos. Porque dijo, el que quiere venir en pos de mí. Y hay muchos que no quieren ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí es donde la palabra, ahí es donde nosotros nos sumergimos en la comunión, nos sumergimos en la adoración. Y no solamente adoración y no tan solo oración, sino también testimonio. Hacer. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces, nosotros tenemos que dar testimonio. Nosotros tenemos que dar un testimonio, no solamente en la iglesia, no solamente en la casa, también en el lugar de trabajo, cuando nos rodeamos en una reunión, cuando conocemos a otras personas, cuando vamos a la calle y vemos a personas que en realidad necesitan algo y nosotros pasamos de largo, ¿no? Si hay un necesitado, ayudarlo, por lo menos con una oración. Ahí es donde Cristo está, ¿me entienden? Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo que estamos hablando. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, estoy reconociendo que alguien murió por mí. Alguien murió por mí. Porque muchos dicen, no, yo voy a la iglesia, soy religioso, pero muchos no aceptan a Cristo Jesús. Ojo, y si alguien murió por mí, yo pienso, reflexiono, cuánto sufrió esa persona, cuánto le dolió morir por mí, por amor, y yo más encima me estoy portando mal, yo más encima estoy haciendo todo lo opuesto a lo que dice él. Hay que tener cuidado, por eso hay que leer palabra, por eso hay que leer Biblia. ¿Por qué? Porque es el único manual del ser humano que nos indica cómo caminar y ser imitadores de Cristo. No hay otra forma. Amén. Bien. Si vamos a Lucas 6:46, saltamos a Lucas 6:46. Lucas 6:46, ¿qué es lo que dice? Miren lo que estamos hablando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amados hermanos, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Y acá era la parábola de los dos cimientos, en la cual un hombre, ¿cierto?, funda su casa sobre la arena y otro funda su casa sobre la roca. Vienen vientos fuertes, vienen inundaciones, y el de sobre la arena
quedó en ruinas, pero el de la sobre la roca quedó sólida, permaneció. Amados hermanos, ahí el mismo lo que dice el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lean esa parábola de los dos cimientos, Lucas 6, del 46 al 49. Reflexionen, medítenlo. Porque el Señor dice, si tú edificas sobre la roca, y la roca es Jesucristo, y Jesucristo obedeció toda la palabra que sale acá, como todos dicen, antiguo pacto y nuevo pacto, todo, absolutamente todo, y nosotros la tenemos que perfeccionar, o sea, no perfeccionar, nosotros tenemos que obedecerla también. Ahí estamos construyendo sobre la roca, sobre Jesucristo, sus fundamentos, el fundamento de la palabra de Dios. Pero si no estamos construyendo, cimentando nuestra casa, que no es en la roca, sino en la arena, y la arena es hacer lo que yo creo, creer que, las cosas que estoy haciendo son buenas obras, no, si no necesito ir a la iglesia, no necesito leer palabras, solamente con el que dicta una prédica en el púlpito, con eso basta y sobra. No, hay que estudiar Biblia, como dice la palabra en Juan 5:39, escudriñar las escrituras, dijo Jesucristo, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces nosotros tenemos que invertir tiempo en la palabra, tenemos que invertir tiempo en leer toda la palabra de Dios, toda, reflexionar, meditarla, caminar como Dios quiere que caminemos, edificar. La única forma de edificar sobre la roca va a ser una casa cimentada, y nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra casa, nosotros mismos. Si nosotros queremos caminar bien, tener cimientos fuertes para que los problemas, que son esas inundaciones, para las situaciones adversas, que son esos vientos fuertes, no nos muevan nuestra casa, no nos derrumbemos como el que construye la arena, tenemos que caminar como Dios quiere. Y para eso hay que leer Biblia y caminar bajo los fundamentos de la palabra de Dios. Todos los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan necesario, amados hermanos, que rinda mi vida al control de Cristo? Es fácil. Ahí mismo, Lucas 16:13. Lucas 16:13, que dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. Como dice un dicho por ahí, no podemos estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Tenemos que elegir. Siempre lo digo, nuestro Señor Jesucristo dio dos caminos. Si no recoges conmigo, desparramas. El que no está conmigo es contra mí. Jesucristo dijo dos cosas bien claras. ¿Soy yo o el mundo? ¿Soy yo o Satanás? ¿Soy yo o las riquezas? Y las riquezas la puso como un Dios, como una idolatría. Y la riqueza en todo sentido, no solamente monetaria, económica, la riqueza en todo. Recuerden que cuando Jesucristo fue tentado, Satanás lo llevó y le dio riquezas, de todas formas. Pero él, ¿qué le decía? Escrito está. Escrito está. Y todavía no estaba en el Nuevo Testamento. O sea, escrito está en la palabra de la Torá, de los profetas. ¿Me entiendes? Por eso él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino la vengo a cumplir, la ley, que es la Torá, y la de los profetas. Eso es el cimiento en el cual caminó Jesucristo, es el cimiento que tenemos que caminar nosotros para tener una vida próspera, para tener una vida fuerte, pero con revelación. Jesucristo caminó con la ley, y caminó con la ley de los profetas, la ley de Moisés, toda la Torá, la ley de los profetas, todo el Antiguo Testamento, pero con revelación, con espíritu, ¿me entienden? Y después vamos a entrar a ese tema. Miren, en Romanos 6:16, Romanos 6:16, Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando uno peca y vive en el pecado, se hace esclavo del pecador, o sea, del pecado, se hace esclavo de Satanás. Y muchas veces no nos damos cuenta y creemos que cosas tan pequeñas
y decimos, no, si lo tengo controlado. No, si esto es el fin de semana. No, si todo lo que es malo, el ser humano lo minimiza. Pero estamos siendo esclavos de Satanás. Y después queremos andar dando palabra de Dios. Después queremos dar ejemplos. Y no podemos dar ejemplos ni siquiera con nuestra propia vida. Tenemos que tener cuidado. Eh, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Y si tú quieres burlarlo, estás metiéndote contra Dios. Hay que tener cuidado con eso. Es por eso que nosotros tenemos que ser apartados. Por eso la palabra santo significa apartado de lo malo. Por eso siempre dice, santo, santo, santo eres tú. O sea, apartado, apartado, sumamente apartado. 3 veces apartado. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Porque si nosotros somos esclavos del Señor, no somos esclavos de una manera, de una persona dictadora, sino que estamos yendo a prosperidad por buen camino. Porque somos esclavos de Jesucristo, vamos a hacer todo lo bueno. Prefiero ser esclavo de Jesucristo que ser esclavo del pecado, ¿cierto? Si lo vemos desde ese punto de vista. Pero uno cuando está caminando bajo la obediencia, no es esclavo, es libre. Como lo dice el libro de Gálatas, a libertad fuimos llamados, no para hacerlo de la carne, sino que para hacerlo lo bueno en Cristo Jesús. Eso. Por eso Pablo dijo, soy preso, ¿cierto? De aquel que me llamó por soldado. Soy preso, yo igual soy preso. Soy preso de Cristo y estoy muy contento de estar ser preso y ser esclavo de la obediencia. En lo que más pueda. Trato de ser lo más íntegro posible, así que ese también es el mensaje que les doy. Miren lo que dice en 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Hablo un poco mal por los frenillos. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amados hermanos, todos vamos a comparecer en la segunda venida de Cristo. Esa es la venida que estamos todos esperando. Todos vamos a comparecer, todos vamos a ser llamados a juicio. Y como siempre lo he dicho, en la segunda venida Cristo viene como un juez, no como los jueces de acá de Chile, ¿cierto? La coima, que aquí el arreglín, no. Viene como un juez, y como juez es tajante. Hay que tener cuidado, ¿me entienden? Por eso hay que tratar de ser lo más íntegro posible, tratar de imitar al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos, pero sí podemos dejar las cosas mal a un lado y minimizar mucho el viejo yo. Empezar a tomar esa cruz cada día y seguirlo. No va a ser de un día para otro, pero así ya tiene que haber luchas día a día. No podemos dejarnos vencer. También dice, ¿qué debo entregar a Cristo? ¿Qué áreas debo entregar a Cristo? En Romanos 12:1 dice, vamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1, se me perdió Romanos, acá está Romanos. Romanos 12:1, ¿qué áreas debo entregar a Cristo? ¿Qué es lo que debo entregar a nuestro Señor Jesucristo? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a reflexionar. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, Pablo está diciendo, hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios, ¿cierto? Se presenten como sacrificio vivo, o sea, negándose todos los días la carne, porque nuestro Señor es Cristo. Y dice, como sacrificio vivo, santo, o sea, apártense de lo malo, agradable a Dios, obedeciendo la ley y la ley de los profetas, que es vuestro culto racional. No estamos hablando de un culto espiritual, racional. O sea, yo razono, yo leo, ¿cierto? Hago mi propia filosofía, entiendo, medito. No estamos esperando que alguien más me lo explique, yo igual tengo que poner de mi parte. El culto racional, que es el raciocinio de uno, de ser humano. Alguien pagó el precio por mí, alguien dio su vida por mí. Tengo que tener raciocinio completo para decir, voy a seguirlo, voy a hacer lo que él dice. Y lo más razonable, él lo plasmó en la Santa Escritura. Ahí debemos caminar. No con otra ni con culto propio,
sino que en el culto racional con el que Jesucristo murió por mi vida. Isaías 26:3. Nos vamos al Antiguo Testamento. Isaías 26:3. Isaías 26:3 que dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Preciosa palabra. Amados, dice, tú guardarás en completa paz, como Jesucristo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Podemos resbalar, podemos caer en el camino, pero nuestro pensamiento siempre está en Cristo, porque ya entró en tu corazón, ya entró en tus pensamientos, y en cuyo pensamiento en ti persevera. Por eso caemos y nos levantamos y pedimos perdón, nos arrepentimos, nos duele dañar la confianza que ha tenido Cristo. Pero ojo, dice que si tú te levantas y perseveras, dice, porque en ti ha confiado. El Señor sabe cuáles son nuestras debilidades, pero también dice, en la debilidad yo me fortalezco. Porque en nuestra debilidad nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, esta área es la que más me cuesta. Te entrego esta área, por favor, dame las fuerzas todos los días. Por eso tenemos que menguar a nosotros mismos y que crezca Él. Efesios 5, 15, 16, donde volvemos a nuevo. Efesios 5, 15 al 16. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amados hermanos, mirad pues con diligencia, con apuro, con continuidad, ¿cierto? Pero mejor con apuro, con apuro. Como uno anda. O sea, estoy andando en los caminos buenos de Dios, estoy caminando por camino de la perfección, o me estoy enchuecando, o estoy al lado del camino. Hay que ser sincero con uno mismo. Dice, no como necios, sino como sabios. O sea, el que se aparta del camino es un necio, pero el que anda en el camino de Dios es un sabio. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, caminando por el camino de la perfección. Aprovechando los días, aprovechando el tiempo, invertir tiempo, leer palabra, tomar una hora diaria para leer palabra, para reflexionar, para meditar, es invertir tiempo, aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos, los tiempos son muy malos, y te va a hacer caer, te va a hacer dudar si es que no estás firme en la palabra, si es que tu casa no está construida bajo este cimiento, sobre esta roca, vas a resbalar, vas a caer y no te vas a parar más, y vas a ser un necio. Así lo dice la palabra. Y el Señor no inclina su oído a los necios, y lo dice los salmos. Hay que leer, hay que leer. Y para terminar, amados hermanos, 2 Corintios 9, del 6 a 7. 2 Corintios 9, 6 y 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y cada uno da como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Generalmente esta parte la tomamos cuando uno va a dar la ofrenda, todo eso, pero veamos en el lado de lo que tú inviertes en Cristo, no económicamente, lo que tú inviertes en Cristo en lectura, en obediencia, en oración, en adoración. El que siembra escasamente, segará escasamente. Si tú siembras harto, vas a segar harto. Sí, amados hermanos. Y cada uno de como puso en su corazón. Si tú oras poco, si tú lees poco, ¿qué está dando tu corazón? Si tú adoras poco, ¿qué está dando tu corazón? No, es que yo adoro todos los días. ¿Y la palabra? Todo tiene que ser un equilibrio. No, es que yo leo palabra y adoro. ¿Y tu comportamiento, tu testimonio, cómo está? Todo es un equilibrio, amados hermanos. Todo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos llama a la obediencia, a caminar como Él caminó, a que nuestra casa sea construida por cimientos sólidos, fundada en la roca, que es su Santa Escritura, su caminar, su ejemplo, su testimonio. Y bueno,
Eso es el día de hoy, que es nuestro cuarto paso. Cristo es el Señor de todo. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor de todo. Así que nos estamos preparando para el quinto paso. Estúdienlo, reflexionenlo. Ya saben, cualquier pregunta, consulta, me la hacen por interno, me llaman por teléfono, como ustedes quieran. Que Dios me los bendiga mucho. Chao, chao.